¿Qué quiere que le diga de mi provincia cordillerana, recostada en el Ande oyendo el canto de sus hermanas y ofreciéndolo todo desde el humilde de sus entrañas, que la siento en el pecho, mi bien amada? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos para compartir otro encuentro con Interior Neuquino. El tema de hoy es los 66 años de provincialización del territorio del Neuquén. Esto sucedió allá por el año 1955-58 con las primeras elecciones, la fórmula Edelman-Asmar. Allí dio comienzo un poco la primera gobernación del Neuquén. Y hoy estamos, al cual le agradecemos muchísimo, con la presencia del doctor Oscar Macei, destacado profesional que fue juez de Cámara, diputado nacional porque incursionó en la política y además vocal del Tribunal Superior de Justicia del Neuquén. Con él vamos a tratar de analizar un poco lo sucedido en estos 66 años de provincialización. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Y bueno, lo importante es dar comienzo para conocer qué pasó en aquel momento, allá por el 1958, con la llegada del primer gobierno constitucional. Lo invito a ver este video. El proceso de transformar el territorio neuquino en provincia se inicia durante la etapa peronista y con una limitada y gradual autonomía institucional. Solamente se le permite a los ciudadanos que habitaban esta región participar en las elecciones presidenciales y municipales. Del 48 al 55, la provincia estuvo gobernada por los peronistas Eduardo Berenguer, Pedro San Martín, luego convencional constituyente, y el doctor Pedro Luis Cuarta. El 15 de junio de 1955 se sanciona la Ley de Provincialización número 14.408. La denominada Revolución Libertadora interrumpe el proceso justicialista y se propone desperonizar la sociedad a través de la disolución del partido gobernante. El nuevo gobierno de facto negocia con el resto de los partidos políticos y proscribe al peronismo. En este escenario se realiza el llamado a la Convención Reformadora Constituyente Nacional y de convocatoria a las convenciones constituyentes de los territorios recientemente provincializados. En Neuquén, la Convención Constituyente comienza a sesionar el 28 de agosto de 1957. Ya en vigencia la Constitución neuquina y realizadas las elecciones, triunfa la Unión Cívica Radical Intransigente con la fórmula Edelman-Asmar. El apoyo brindado por el peronismo a Frondizi influye en el electorado, dado que la proscripción peronista se vuelca a favor de esta fracción radical. Neuquén ya es provincia. Su constitución está vigente y su autonomía gubernamental es un nuevo desafío para todos los habitantes. Hubo que trabajar duro, pues había que crear las distintas instituciones para poner en marcha este nuevo proceso. Hubo que empezar primero por las leyes fundamentales, la ley de ministerios, fundación del banco, provincia, el plan de obras públicas, el proyecto de energía eléctricas, y se nos fue casi un año en eso. Y tuvimos el inconveniente que se enferma Edelman y tuvo seis meses o 7 meses y no pudo volver a ejercer porque estaba medio tullido, medio paralítico, no podía firmar. Entonces Frondizi me manda un delegado a ver lo que pasaba acá, porque estaba todo parado. Y bueno, lo convence a don Ángel de que renuncie. Entonces don Ángel renuncia y sube
a gobernador. La problemática política que genera la proscripción del peronismo da origen al movimiento popular neuquino, que se inicia en Plaza Huíncul y Cutralcó. El 4 de junio de 1961 se realiza en la localidad de Zapala la llamada Asamblea Provincial Peronista. Se decide la creación de un partido provincial que con la denominación de Movimiento Popular Neuquino pueda acceder a los próximos comicios sorteando la proscripción vigente. La caída de Arturo Frondizi permite la intervención del gobierno provincial, enviándose un comisionado federal. Es el comodoro Francisco Olano, que se hace cargo del gobierno y disuelve la legislatura. Un nuevo llamado a elecciones da un claro triunfo al partido provincial, que comienza a gobernar el 12 de octubre de 1963. La fórmula Zapac-Mendaña consolida los rasgos característicos del Estado provincial y se comienza a transitar la profundización de políticas sociales y de bienestar a mayor número de habitantes. Bueno, primero agradecerte la invitación, o agradecerles. Y la viví muy profundamente, internamente. Yo cuando estudiaba en Santa Fe, tenía como compañero de estudio a Ricardo Con, a Carlos Alberto Arias, Chango Arias, ambos fallecidos. Y en función precisamente de Chango Arias que me vine a vivir a Neuquén, ¿no es cierto? Y lo vine a conocer en el 68, volví en el 69, y ya empecé a estudiar toda la historia que tenía Neuquén en ese momento, además de ser comentada por los propios compañeros, porque además éramos militantes de las mismas fuerzas políticas en la universidad, en la Facultad del Litoral de Derecho. Y bueno, lo viví como un proceso realmente importante, lo he seguido desde el punto de vista de la política, que siempre me interesó. Y máximo en aquel momento donde nacían los partidos provinciales, ¿no es cierto? Estaba el partido que estaba en San Juan, el partido que estaba en el Chubut, y fundamentalmente, además del partido de Jujuy, el de la provincia de Neuquén, que valga la realidad, hoy es el único que persiste en toda la nación argentina. Y bueno, entonces seguí todo el procedimiento. Yo lo que puedo sí, digamos, aclarar un tema, que fue una gran eterna discusión, es que cuando se suscribe el acta de creación de Movimiento Popular Neuquino, porque el peronismo estaba proscripto, quien interviene fundamentalmente junto con Elías Zapac, ¿no es cierto?, que encabezaba todo este procedimiento, estaban Justo Bonaventura Bay, Alfredo Martín, estaba la fuerza interna más fuerte del justicialismo. Entonces el compromiso cuando se firma el acta era que levantaba la proscripción del peronismo, volvía todo al justicialismo y desaparecía eso. Bay, Rizzo, Donato Ruiz. Exacto, todo eso, digamos, no ocurrió y el Movimiento Popular Neuquino siguió su camino. Y el justicialismo, los que estaban ahí volvieron, prácticamente diría que el 99%, y trabajaron ahí. Bueno, y yo viví toda esa etapa, me pareció muy interesante desde el punto de vista histórico, pero real, porque lo empecé a vivir también yo, y me pareció un hecho importante. Y bueno, yo lo que puedo decir que después, cuando ya vine definitivamente acá, fin de 69, pero volví a mi pueblo natal, Montevideo, Córdoba, para casarme y venir ya con mi esposa, lo hice definitivamente al principio del 71. Ya en marzo del 71 estábamos acá. Pero viví toda la historia anterior, ¿no es cierto? Yo casualmente, algo que ya tenía hablado, porque lo había hablado con el Changuarí y todo, era con la Unión Obrera de la Construcción. O sea que yo vine y automáticamente me hice cargo como abogado de la UOCRA, que en aquel momento, digamos, había soportado el hecho sucedido el 14 de marzo del 70, el tema del Choconazo. Vamos a hacer la primera pausa. Estamos recordando los 66 años de provincialización del territorio del Neuquén. Ya volvemos. En
Neuquén seguimos avanzando con la campaña de vacunación contra el COVID-19. Ya estamos vacunando al personal de salud, adultos mayores, personal docente, personas con discapacidad mayores de 18 años, personal policial y personas con factores de riesgo de entre 18 y 59 años. Para más información ingresa en www.saludneuquen.gov.ar. Cada vacuna es una nueva oportunidad. Neuquén Provincia. Juntos podemos más. 66 años de provincialización y bueno, de alguna manera durante todo este tiempo han sucedido muchas cosas importantísimas en el territorio de la provincia del Neuquén. Primero, las grandes represas construidas a lo largo de los ríos Limay y Neuquén, que le dieron, digamos, un empuje cosmopolita al lugar y un crecimiento económico importante. Además, hubo que realizar diferentes infraestructuras con la llegada de tanta gente, no solamente en la zona confluencia, sino en todo el interior de la provincia. Escuelas fundamentalmente, hospitales, en fin, con un plan de salud de excelencia. Además, otras obras, puentes, caminos, los accesos, digamos, las escuelas, los hospitales, y de alguna manera todo esto implica un gran desarrollo en pocos años. De eso se trata entonces, de conocer un poco lo sucedido estos 66 años. Y estamos, como dije, con el doctor Oscar Macei, quien con él vamos a analizar este tema de los 66 años de la provincia del Neuquén. ¿Qué vio Macei durante todo este tiempo, digamos? ¿Sirvieron las regalías? ¿Cómo se manejó todo? Hay dos caminos para marcar. Hasta los años 90 y pico, la provincia tenía una realidad y a partir de los 90 y pico probablemente tuvo otra realidad. ¿Qué significó eso? Las privatizaciones. Neuquén, un gran gobernador como Felipe Zapata, al cual yo siempre aprecié mucho y nos apreciamos mutuamente a pesar de la diferencia de edad, llevó adelante un excelente plan de salud a partir del año 70. Realmente extraordinario, reconocido mundialmente, ¿no es cierto? Y que hoy lamentablemente no es así. Y en aquel momento hubo una impronta importantísima de ese plan. Pero ¿qué pasaba? La provincia, ¿de qué nos ocupaba? Estaba Agua Energía, estaba Gas del Estado, estaba YPF que tenía hospitales, tenía todo esto. Hicieron la obra del Chocón, pero en la obra del Chocón hicieron hospitales, escuelas nacionales, todo eran con fondos nacionales. Es decir, la provincia no aportaba. Hasta ahí venía todo bien. Lo que por ahí no se aplicó bien es, ya que tenemos estos recursos que aporta Nación, como nosotros con los recursos que tenemos vamos abriendo otro camino. Se abrió solamente el camino de salud, muy bueno y muy importante, y también el de educación, con muchas escuelas en el interior, fundamentalmente en la zona del departamento Minas, en toda la zona que tiene que ver con Loncopué y después con Las Lajas y demás, creando escuelas y demás, y algo importante, la vivienda para los docentes. Y algo importante en el régimen de salud, que después desapareció con una política nefasta, fue, como todos los médicos venían de afuera, ¿no es cierto?, de nuestra provincia, porque no había médicos, y el plan de salud abarcó precisamente esa centralidad de una central, digamos, como era el Castor Rendón acá, pero había después distintas variantes en Zapala, en Cutralcó, que estaba el hospital, digamos, de YPF y en otros lugares, y en eso todo ese plan requería de tener médicos en el interior. Pero ¿qué hizo Felipe? Un hecho muy bueno, muy bien asesorado por su ministro, en su momento Pedro Salvatori también, fue no solamente crear los tipos de salud pública y hospitales, sino que había casas para los médicos y sus familias. Eso permitía, digamos, que el gran esfuerzo que hacían los médicos que venían a estar en el interior tuvieran económicamente un ingreso Cubiertos. mayor y a su vez tenían vivienda. Está bien. Que eran flores de vivienda. ¿Usted cree, Macei, ¿usted cree que si se hubiera hecho la alianza, los 10 puntos que en este momento faltan para meter 2 diputados estarían asegurados? Sí, por supuesto que hubiera cambiado totalmente. Hay un espíritu aliancista
en la gente, se reflejó a nivel nacional, se hubiera extendido a nivel provincial, y aprovecho la oportunidad para agradecer a todos los radicales aliancistas que nos han votado en esta propuesta, que excedía el marco de la provincia para tener un marco realmente nacional, ¿no? Bueno, Oscar Macei, de alguna manera, incursionó en la política en nuestra provincia, fue diputado provincial, diputado nacional, y la pregunta sería, ¿satisfizo de alguna manera las expectativas de Macei, la política en Neuquén? Con el desarrollo de la actividad política me sentí bien porque era lo que me gustaba, pero lo que me gusta. Lo que me sentí después fue defraudado por gran parte de la dirigencia, de toda la fuerza política, incluida la que yo pertenecía. ¿Cuáles eran los motivos? No se pensaba en la gente, se pensaba solamente en los grupos que ellos, digamos, cada uno lo apoyaba. Se pensaba en sus propias familias. Neuquén da el ejemplo hoy. Son todos el hijo, la cuñada, la hermana, todo así en la parte de la política. Y eso realmente impactó e impacta en la gente que está cansada. Y desapareció algo muy importante en la actividad política, y que no solamente era del justicialismo, sino también del radicalismo, que es la militancia. Es decir, la militancia, ¿qué significaba? Que el que militaba lo hacía porque estaba consustanciado con la actividad política y hacer algo de bien para su pueblo y para la nación entera. Eso no necesitaba tener un cargo político, trabajaba, después de su hora de trabajo, el que lo tenía obviamente, venía y militaba. La gente, los vecinos que prestaban un espacio chiquito en un galponcito o algo para que funcione la unidad básica, ¿no es cierto? Y demás. Y todo eso no existe más. Desapareció. Cuando usted va a hablar con una gente que está, digamos, sentida mal con todo este tema, y le pregunta, ¿y por qué no participa en política? No, ¿para qué? Si está la hija, el hijo, el amigo, el cuñado, todo, y todo es así, eso es la política hoy. Pero a nivel nacional. Nacional y provincial. Por eso. No, eso a nivel Sí, nacional. a todo nivel, sí. Y en provincial. Y en provincial ¿Eso que esto. cultura, es como cultural, ¿se acepta eso? Y hay que cambiarlo. ¿Eh? Hay que cambiarlo, no se Bien. puede aceptar esto. La comunidad tiene el sentido del voto, ¿no es cierto? Que lamentablemente es muy utilizado con todos los fines que sabemos, ¿no es cierto? Yo recuerdo un hecho que la gente más joven no recuerda. Cuando un gran presidente argentino, que fue Raúl Alfonsín, en un trabajo realizado por su gente y demás, llevaron adelante el plan PAN, que era la cajas PAN, que era una caja alimentaria para gente con menores recursos. Lo que se le dijo a Alfonsín en aquel momento, cualquier barbaridad, vos te acordarás también, es decir, una cosa, bueno, trató de hacer un bien, porque uno que lo conoció a Alfonsín en toda su vida y demás, cómo terminó y cómo culminó, sin ningún tipo de denuncia de absolutamente nada, como también lo fue Ilia, y bueno, eso después se transformó en lo que es hoy. Hoy la pelea entre la fuerza política y la base y demás es quien distribuye más, digamos, alimento a la gente sin trabajo, en extrema pobreza y de todo tipo de color. Y todo lo demás que está pasando, no nos ocupamos. Bien, vamos a hacer una nueva pausa. Estamos recordando los 66 años de la provincialización del Neuquén. Ya retornamos. Jugando las cartas con mis amigas, una de ellas salió con la idea. Nos costó un poco elegir el número. En realidad, una de ellas tenía el número en la cabeza. Y dijimos, sí, que sea lo que la suerte quiera. Y quiso. Y hoy somos Premium. Estábamos un domingo, mesa familiar inmensa, discutiendo de fútbol y muchos otros temas. Y una de mis sobrinas dijo, ¿por qué no hablamos de algo más lindo mejor? Y entre recuerdos hermosos y risas, terminamos eligiendo un número. Y hoy somos una familia premium. Pienso que somos como 30. Un viejito que estaba por retirarse del laburo nos dijo, chicos, yo quiero retirarme con guita, con mucha guita. Y nos propuso comprarla entre todos y hacernos premium. Nos fuimos todos, todos premium.
Llegué y pensé que estaban hablando de algún chico. Me gusta mucho, yo lo encaro, yo le entro. ¿Lo conozco? Todavía se me están riendo. Me mostraron un papel con un número y una de ellas me dijo, pasamos al frente, cumplimos nuestros sueños, amiga. Y acá estamos, las 5 diosas premium. Llega tu momento premium. Llega una nueva edición de La Chequera Premium Black, con más de 791 millones en premios. 4 sorteos extraordinarios, sorteos anticipados, premios adicionales, además de 80 kilómetros. Pedila a tu agencia amiga. Chequera Premium Black, de Lotería La Neuquina y Lotería de Río Negro. Y como venimos diciendo, Neuquén creció a lo largo y ancho de todo el territorio provincial. En solo 66 años se desarrollaron numerosas acciones en función de la infraestructura provincial. Pero de alguna manera también Neuquén sufrió muchas movilizaciones, cortes de ruta, en fin. ¿Se merece, digamos, Neuquén todo este movimiento que ha perturbado y continúa haciéndolo, digamos, con estas movilizaciones y estos reclamos tan fuertes, digamos, ¿no? ¿Cómo no se puede llegar? ¿Qué opina Macei al respecto? Siguen luchando contra personal de la Huespo. Lo que ustedes ven son gases. Manifestantes que se sientan victoriosos luego de que pasó el camión hidrante. Ustedes ven, también hay personal de civil de la policía armada que está tirando gases en estos momentos. Por la reincorporación inmediata de los trabajadores de Sanón. Hay que asegurar el paro de actividades, pero el día 5 tenemos una cita a la cual no podemos faltar. El jueves comenzó esta movilización. Los manifestantes se concentraron en la Ruta 22. La pueblada tomó forma con el corte de la ruta, restringiendo totalmente la entrada y salida de vehículos. La gente comenzó a hacerse escuchar. Excede en este momento la actitud de ustedes, que es una clara demostración de levantamiento contra el gobierno de la provincia, a la medida que yo he venido a tomar. Yo les aconsejo, como juez y como que sé que esto es un delito, que si ustedes quieren tener un buen diálogo con el gobernador, dejen la ruta. También les digo que dado que esto excede a la cuestión delictual que yo he venido a hacer, me declaro públicamente incompetente. Primero hay una confusión que no es entendible por muchos y muchas. Lo que ocurrió en aquel momento en Cutracó, Sahuíncul, con el motivo de la privatización, ¿no es cierto? El YPF. El YPF, en aquel momento, donde va precisamente la doctora Argüelles, claro, que era la jueza federal de aquel momento, y que cuando era el conflicto y dijo esto excede la justicia, y empezó a participar con la gendarmería y demás, que se resuelva políticamente este problema, porque la acción no puede resolver. Yo creo que fue una buena medida, porque en realidad era un conflicto, digamos, donde dos pueblos, a los cuales después sumaron los otros, vivían de YPF. Era el medio de vida, era YPF. Familias vivían de YPF. Familias, todo Cutralcó y Plaza Huíncul. Los que conocen la historia, cómo surgieron y cómo nacieron. Nacieron con YPF, ¿no es cierto? Entonces, cuando pasa eso, hay que entenderlo desde ese punto de vista. Yo digo porque también yo trabajé del 71 hasta el 85, trabajé de abogado en Cutralcó, ¿no es cierto? Y Plaza Huíncul. Y entonces conocía toda la realidad de lo que pasaba en aquel momento. Y fui partícipe en aquel momento porque yo era diputado provincial. En el año 95, a fin del 95, fui electo diputado provincial.
Y estuve 95, 96, 97. Y estuve al frente de todo el conflicto. ¿Por qué? Usted se acuerda que en aquel momento estaba muy dividido el MPN. Y la Cámara, que en aquel momento, digamos, siempre tenía mayoría el MPN, sumen 22 diputados del MPN, ¿no es cierto? El resto, los 13, estábamos radicales, 3 nosotros del frente. Ya estaba el sistema DON. El sistema DON. Y se dividió, 10 por un lado y 12 por el otro el MPN. Ahí es donde Scioli se hace fuerte, digamos. Exacto. Entonces hay que elegir al presidente de las comisiones. Usted sabe que siempre el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Presupuesto de Hacienda nombran al oficialismo. Claro. No tuvieron mayoría, me nombraron a mí presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Y una anécdota, tenía un vicegobernador, un gran amigo, Corradi, que padre de Corradi 10, que es el que me decía, Oscar Macei, pero dijo públicamente, para mí la Constitución es chino básico, ¿no es cierto? Bueno. Pero entonces, ¿qué dice la Constitución, Oscar, por el tema de que se puede, la justicia puede accionar sobre un corte de ruta o no? Pero lo dice el Código Penal. Sí. El Código Penal Nacional. Que ¿Y por qué no se hace eso? Bueno, no se aplica a un montón de circunstancias. ¿Pero por qué? Porque los jueces tampoco tienen apoyo para aplicar eso. Ajá. ¿Está claro? Un juez aplica... ¿Pero qué apoyo tiene que tener un juez? Como apoyo del resto de los magistrados y de la política, porque pero llevan un jurado a un juicio político. Ajá. ¿No es cierto? O sea que, en cierto un juez modo... ¿Qué tiene que hacer un juez? Primero, de acuerdo a las normativas vigentes, ¿quién es lo primero que deben actuar cuando corta una ruta? La autoridad policial o la gendarmería. Debe actuar rápidamente. Yo digo lo que dice la ley, y lo cierto vigente. Después cada uno lo interpreta. Pero hubieron muertes después, acá por eso. Claro. Entonces, el tema de todo eso, el tema de lo que pasó con el caso Fuente Alba en el año 2007, ¿no? 2007. Sí. Y demás, son todas circunstancias que hoy nadie levanta una mano ante un corte de ruta. Teresa Rodríguez, todos los hechos sucedió precisamente en Contraco Presa Winkle, Teresa Rodríguez. Entonces, todo eso ha llevado a un estado, digamos, de confusión, donde la política dice no, no, no. Viene un paro, toman la ruta y después que levantan el corte de la ruta me dicen sí. Entonces yo digo, ¿cuál es la forma de actuar? ¿Quiere decir que yo podía resolver este conflicto y esperé que esto pasase para después recién venir a dar lo que me están pidiendo? Bueno, no es entendible eso. Eso no es entendible. ¿Cómo ve Macei al sindicalismo? ¿Tiene que cambiar? ¿Tiene que encontrar otra forma de proceder? ¿Cómo lo ve Macei al sindicalismo en la provincia del Neuquén y en el país de alguna manera? El sindicalismo está peor que la política. Son todas internas. Dentro de los sindicatos, ¿no es cierto?, no hay una conducción que asuma legítimamente y el resto cuestiona, apoya, sino que están permanentemente divididos. Si usted ve el caso que más se expresa en Neuquén y que más se siente, no es precisamente el sindicalismo de la actividad privada, sino que es el público, ¿no es cierto? ATE está dividido en 3 o 4 partes, ATEN está dividido en 3 o 4 partes, y así casi todo, ¿no es cierto? Los judiciales están divididos en 3 o 4 partes. Y esta es la pelea. Entonces la pelea real, ¿no es cierto?, no es para competir por un mejor servicio, mejores salarios, de esto y más, sino para ver cómo, ¿no es cierto? Política. Política, logro esto, logro otro. Entonces hoy tengo que pelear contra los autoconvocados. ¿Cómo hago? ¿Y qué hacen los afiliados, no? Y los afiliados están afiliados porque normalmente hay un sentimiento de que yo me afilio y si mañana me ocurre algo recurro a la defensa de un sindicato, que a su vez, como mucho, ¿no es cierto?, el caso típico, pero no es lo que planteó con el empleo público, el sindicato petrolero, ¿no es cierto?, yo me afilio al sindicato, después tengo con otro aporte una mutual donde realmente tiene un excelente servicio y demás. Entonces es muy difícil que usted encuentre de 100 petroleros que haya uno que no esté afiliado al sindicato. Bien, vamos a hacer una nueva pausa. Estamos recordando los 66 años de provincialización del Neuquén. Ya volvemos.
Neuquén seguimos avanzando con la campaña de vacunación contra el COVID-19. Ya estamos vacunando al personal de salud, adultos mayores, personal docente, personas con discapacidad mayores de 18 años, personal policial y personas con factores de riesgo de entre 18 y 59 años. Para más información ingresa en www.saludneuquén.gov.ar. Cada vacuna es una nueva oportunidad. Neuquén Provincia. Juntos podemos más. Bueno, y Oscar Macei también fue un poco promotor de la actividad deportiva, el fútbol, en este caso, con la creación de la Liga del Neuquén, Lifune. ¿Cómo no fue con esto? ¿Creció el fútbol? ¿No creció? ¿Se quedó? ¿Cómo lo ve el doctor Macei? El hombre que sin temor a equivocarme, dije en muchas oportunidades a través de las radios en que yo tuve la suerte de actuar, que si tuviera que elegir un dirigente en la Liga Confluencia y un dirigente en la Liga Neuquén, yo adoptaría el nombre de Marcos Lafita en Confluencia y de Oscar Macei en Neuquén. Por supuesto, lo vamos a acompañar. Yo creo que le faltó en su momento, de toda la gente que participamos desde los años 78 hasta el 83, todos nos dedicamos a distintas actividades políticas de otro tipo y no quedó una especie de conducción, de formación de dirigentes, vino gente nueva, sin experiencia, sin contactos, con todo un cambio que se produjo en el país. Y bueno, hoy el compromiso es apoyarlos, no venir a ocupar puestos, venir a apoyarlos, estar al lado de ellos, y que ellos mismos sean los que vayan creciendo y nosotros asumir el compromiso de que... Bueno, yo fui uno de los fundadores del Lifune, hasta redacté el reglamento que me costó viajar a Buenos Aires cada 15 días. Allá el 14 de diciembre de 1979 tenemos la personalidad jurídica de la Liga de Fútbol del Neuquén. Y algo recién escuchamos, yo venía participando en la Liga Deportiva Neuquén, con un gran dirigente de fútbol que hubo acá, que fue el doctor Julio Frete. Julio Argentino, sí. Frete. Sí, sí. Era presidente de la Liga Deportiva Neuquén. Fue jefe de policía. Era abogado, jefe de la policía, sí. Exactamente, y ejercía la profesión. Y bueno, como yo venía de ser un jugador de fútbol y ser presidente de un Club San Martín de mi pueblo, cuando vine acá empecé a jugar al fútbol y se creó en aquel momento la Liga Deportiva Neuquén, la zona B, digamos. Era la A y la B. Entonces, yo empecé a trabajar con la B porque en la UOCRA querían armar equipos y armamos varios equipos de fútbol de la UOCRA, que había mucha gente trabajando, y yo armé uno que estaba en la empresa Matequín, una empresa que se dedicó a la construcción, no te voy a acordar. Bueno, entonces, en ese momento después me llamaron e ingresé a trabajar a la Liga, ¿no? Y ingresé a trabajar con Julio Argentino Frete, estuve en el Tribunal de Pena, estuve con Perticón en el Tribunal de Pena, se nos acordaremos de Perticón. Y bueno, y en aquel momento me manda Frete a dar una charla con Lafita, en la Liga que era de Allen, Lafita, ¿no es cierto? De Río Negro. Claro. Y fuimos a hablar y veíamos que las dos ligas veníamos mal. Después la Liga Mayor, todo eso, iban mal, con poco público, poca gente, fútbol que no atraía, no era muy bueno, qué sé yo. Y entonces agarramos y dijimos, vamos a hacer un torneo, ¿no es cierto?, que involucre a ambas ligas, jugándolo después que terminen las ligas oficiales de cada lado. Y así organizamos el primero en el año 77, 78, y nos fue muy bien. Y ahí empezó a nacer en Neuquén la posibilidad de crear una liga de fútbol neuquina. Lo charlamos, en aquel momento, yo tengo que decirlo, no había una dirigencia distinta en el fútbol. Como no había actividad política o partidaria, ¿no es cierto?, por razón obvia, porque estábamos en pleno proceso militar, presidente de Independiente era Sovich, presidente en Plaza Winkle, digamos, estaba
En el club petrolero estaba Simón Jalil, ¿no es cierto? En Alianza estaba el Bochi Rosso, Dodo Rosso, que era escribano, después fue ministro de gobierno, fue diputado. Y en Zapala estaba don Irizar, presidente de Don Bosco, ¿no es cierto? Y en Unión de Zapala estaba don Propato, porque en aquel momento la DGI tenía la central en Zapala. Acá pasé trámite la DGI, que era FIP. ¿Y qué pasó después? Bueno, entonces nos pusimos de acuerdo y dijimos, vamos a crear la Liga de Fútbol Neuquén. Y creamos la Liga de Fútbol de Neuquén. Con todo un andamiaje muy bien y qué sé yo. Fue espectacular lo que hicimos en aquella época. Las canchas donde menos gente había eran 3.000, 4.000 personas. Era árbitro traído de Buenos Aires, de la AFA venían los árbitros. En avión. Se participaba en la B, en fin. Impresionante. Ahora, ¿qué pasó después? ¿Y después qué pasó? Pasó lo que tenía que pasar. Todos los que estaban ahí porque no había actividad política partidaria, se fueron a la actividad política. Siguieron otras personas al frente de los clubes, ¿no es cierto? No con esa fuerza, digamos. No con esa fuerza, pero bien y de mal. Y los clubes entraron a caer en una situación económica difícil y compleja. Todo eso desapareció. Usted ve los clubes hoy son, pero realmente lamentable. El club que más socios tiene hoy acá tiene 500 socios. Una salida importante es el deporte para los chicos. El deporte. Vamos a hacer una nueva pausa. Estamos recordando con el doctor Oscar Macei los 66 años de provincialización del Neuquén. Ya volvemos. Seguimos avanzando con la campaña de vacunación contra el COVID-19. Ya estamos vacunando al personal de salud, adultos mayores, personal docente, personas con discapacidad mayores de 18 años, personal policial y personas con factores de riesgo de entre 18 y 59 años. Para más información ingresa en www.saludneuquen.gov.ar. Cada vacuna es una nueva oportunidad. Neuquén Provincia. Juntos podemos más. Bien, estamos recordando los 66 años de provincialización del Neuquén. Estamos con el doctor Macei, quien fue juez en lo civil, comercial y de minería, fue integrante como vocal del Tribunal Superior de Justicia del Neuquén. ¿Cómo ve la justicia, doctor? Algunos dicen que los gobiernos influyen sobre la justicia. Normalmente se suele escuchar esto, ¿es así? Y usted hizo una denuncia sobre presiones también del partido que estaba en el gobierno en la justicia para que algunas causas que involucraban a ciertos nombres no avancen. Sí, bueno, algunos han descalificado porque posiblemente son los que están operando, digamos, desde el sovichismo para presionar a la justicia. Si yo no he descalificado absolutamente a nadie. Lo que yo digo es verdad. Yo tengo que preservar la fuente de información, porque acá no es fácil en esta provincia que la gente hable y después preserve su puesto de trabajo, de algunas presiones que se están operando para varias causas en trámite. A mí me parece que lo fundamental es tener un discurso único. Hay que decir que uno lucha por la independencia del Poder Judicial y que efectivamente así lo hace en los hechos, que no por un lado tiene un discurso y por otro lado ejerce presiones. Primero que la justicia tiene una dependencia económica, ¿cierto? Yo ingresé a la justicia en el 89 en la Cámara Civil, Comercial, Laboral y demás. Estuve un año y en el 90, Pedro Salvatori me propone para ir al Tribunal Superior de Justicia. Y bueno, soy aceptado y voy al Tribunal Superior de Justicia. En reemplazo precisamente de Aide Vázquez de Villar, que se había retirado. Bueno, ingreso con realmente un tribunal, para mí lo más excelente que ha existido en la provincia de Neuquén, que es el doctor Otarán, el doctor González Tahuada, Armando Toto Vidal, Macome y quien te habla. Y realmente, bueno, y lo primero que nos pusimos a trabajar, como idea que yo traía, porque ya venía charlando antes y demás, era cómo buscamos un área de independizarnos económicamente, ¿no es cierto? De que llegaba a fin de mes para pagar los sueldos y teníamos que ir a hablar con el ministro de Economía o el secretario de Economía y decir, che, la plata,
Y sí, vamos a ver, pero acá las causas estas están todavía demoradas. ¿Qué causa? Ahí ustedes saben qué causa es. Bueno, así se manejaba. Está claro lo que yo quiero decir eso. Cuando hablamos de causa, no hablamos de la causa de Pedro contra tal por divorcio de mutuo acuerdo. ¿Hubo denuncias de eso? Y muchas. Sí. Y entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un proyecto de ley. Y estaba Sobi en el gobierno. Entonces yo hablo en ese momento, estaba Osvaldo Pellín y estaba el Chan Guaria, ¿no? Trabajaban en el gobierno con Sobi. Entonces le digo, nosotros, me mandan a mí a hablar, le digo, vamos a desarrollar una ley de autarquía económica para el Poder Judicial. Bueno, listo. Ley 1971, aprobada en 1992. Fuimos, la llevamos y fue aprobada por unanimidad la legislatura. ¿No es cierto? 18% de todos los impuestos que ingrese, menos la regalía, van directamente la coparticipación al Poder Judicial. ¿Alcanza eso? Alcanzaba. Alcanzaba. O sea que siempre tenés la dependencia económica. No, en ese momento alcanzaba. Sí. Hasta el año 99, más o menos, que ya no alcanzaba más. ¿No es cierto? Y había que volver otra vez a ir a hablar con el ministro de Economía, con el secretario de Economía, para decirle, che, no alcanza. Y bueno, y una de las presiones fundamentales que había era la económica. Entonces uno tenía las medidas de los sindicatos que hacía, del sindicato Sejún, digamos que tomaba medidas, que no iban a eso, no le pagaban, que querían aumento y aumento no le daban. El tribunal pues no tenía medio económico. Bueno, hasta hoy eso no se resolvió. ¿Estamos bien con la justicia o no estamos bien? Porque vos me terminás de decir... No. ¿Cómo estamos? No. Por ejemplo, el hecho de que el Consejo de la Magistratura sí. haya aceptado la renuncia de Piedrabuena es una barbaridad. La propia ley del Consejo de la Magistratura establece que cuando hay acusación, ¿no es cierto?, no se puede renunciar, hay que someterse ya a eso acá. Y eso tiene que ver con lo que creamos los centros en 1990, cuyo autor fue en su momento el Toto Vidal y Otarán. Cuando un juez, apellido sentido y conocido Torrealday, que era juez de Junín de los Andes, ¿no es cierto?, que nos dijo de todo y demás, bueno, le piden el jurado de enjuiciamiento, ¿no? Cuando venía todo, cuando vio que se le venía todo encima, ¿no es cierto?, y hubo acusación en aquel momento del fiscal Tribú, hoy fallecido, viene con su abogado y presenta la renuncia. Y ahí se le dijo, no, la renuncia es válida hasta antes de la acusación. Una vez que hubo acusación, usted se somete ya al juicio político. Porque si no es muy fácil. Usted espera, hace que la gente haga tal cosa, haga lo otro y demás, que fue lo que pasó con Somariva y Fernández cuando pidieron Somariva, Fernández y Badano. ¿No es cierto? Antes que hubiera acusación, Fernández y Somariva renunciaron. Y el único que esperó dijo, no, yo voy a seguir, y después acusaron fue a Badano. ¿No es cierto? Entonces, que ahora vengan, y con todo este escándalo que fue acá, ¿sabe por qué lo hicieron? Para que el escándalo no saliera para afuera, todo el escándalo que hay dentro de la justicia. Bueno, y el doctor Massey lleva como 51 años ya de neuquino. Toda su actividad profesional la desarrolló en nuestra provincia. Y en la parte final de este encuentro me gustaría una reflexión de Massey hacia la comunidad que integró, digamos, aquí la comunidad de los neuquinos. Hay que cambiar la forma de mirar, de pensar, ¿no es cierto? Y de juzgar a la política. De juzgar. De juzgar. Digamos, culturalmente para manejarse con otro criterio. Claro, exacto, para eso. Para manejarse con otro criterio. Es decir, que la gente no se deje llevar, ¿no es cierto?, por 2 o 3 palabras, sino realmente decir, bueno, a ver, ¿cuál fue su vida? ¿Qué hizo usted en su vida? ¿Cuál es su trayectoria en su vida? Eso es lo que tiene que hacer. Eso no se le muestra a la gente. Y creo que esos son los perfiles que hay que ir buscando hoy. Y te reitero lo que dije antes. Basta de que esté la hija, la hermana, la cuñada, todo. Cuando usted empieza a ver los nombres en la legislatura nuestra, de un lado y del otro, son todos parientes. Todos parientes. No representan a la sociedad.
a la comunidad de Neuquén. Muy bien, y de esta manera culmina este nuevo encuentro con Interior Neuquino. Hoy tratamos 66 años de provincialización del Neuquén. Agradecemos al doctor Mazzei la posibilidad que nos dio de estar presente en nuestros estudios para un poco analizar este tema de lo vivido estos últimos años en la provincia del Neuquén. A todos ustedes, como todas las semanas, muchísimas gracias y los invito a participar de un nuevo encuentro con Interior Neuquino. Muchísimas gracias y hasta entonces.